Muy buenas tardes. Soy Maru Sarana, de Fundación Aditec, entidad coordinadora del Sistema Navarro de Innovación SINAI y organizadora del concurso y gala científica Science Caixa. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia del ciclo de actividades de cultura científica que preceden al evento Science Caixa del 25 de junio en el Navarra Arena y que este año cuenta con un espectáculo de la Fura dels Baus en homenaje a la creación científica y cuyas entradas tengo que decir que llevamos días agotadas. Muchas gracias a Londa Schivinger por participar como jurado y ponente en Science Caixa. Antes de nada, queremos dar las gracias a todas las entidades y empresas que hacen posible Science Caixa, como por supuesto el Gobierno de Navarra y también el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y a las empresas que confían en este proyecto desde el principio, como Nasertic, Viscofan, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, Dana e Iberdrola, así como los colaboradores Reino Gourmet, Hotel Tres Reyes, GUC y Elcar. Y para terminar los agradecimientos, queremos mencionar especialmente la colaboración que mantenemos con el Instituto Navarro de la Igualdad para contribuir a la igualdad a través de la excelencia científica. Desde 2019, Aditec lidera el proyecto Investigación con Dimensión de Género, que busca contribuir a la excelencia científica del Sistema Navarro de Innovación, incorporando la dimensión de género en el contenido de los proyectos de investigación que se desarrollan en Navarra. Os anunciamos también que para octubre estamos organizando unas jornadas públicas, también con grandes ponentes, para dar a conocer y aprender sobre dimensión de género en ciencia y tecnología. Bueno, y antes de empezar con nuestra ilustre invitada, para que podáis disfrutar al máximo de esta conferencia, os quiero dar un par de recomendaciones técnicas, ya que en todo momento podéis elegir el idioma inglés o castellano. Y para ello, en la parte inferior de vuestra pantalla tenéis un icono con forma de globo mundial y ahí hacéis clic y seleccionáis inglés o castellano indistintamente. También os comento que habrá una sección de preguntas para Londa y para ello las tenéis que escribir también en la parte inferior donde pone preguntas y respuestas. Las vais escribiendo y al final de la conferencia, mientras tengamos tiempo, Londa responderá a algunas de ellas. Y por último también mencionar que al final de la conferencia os aparecerá una mini encuesta con solo 2 preguntas muy sencillas que realmente nos ayudan a mejorar. Así que os lo agradecemos, son solo 10 segundos para contestar esta encuesta. Y ahora sí, unas líneas para presentaros a nuestra invitada de hoy, Londa Schivinger. Ella es catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Stanford, doctora por la Universidad de Harvard y miembro electo de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Es una eminencia internacional en materia de género y ciencia y directora del programa Gendered Innovations, impulsado por la Comisión Europea y Estados Unidos para incluir la dimensión de género en el contenido de las investigaciones científico-tecnológicas. Para Aditec es un verdadero honor contar con la presencia de una ponente de tanto prestigio internacional como Londa Schivinger. Así que cuando quieras, Londa, muchas gracias. Thank you. Gracias, para mí es un placer estar aquí. Voy a comenzar compartiendo mis diapositivas. Aquí las tenemos, supongo que las podemos ver todos, ¿sí? Muy bien. A ver si puedo avanzar. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Gendered Innovations. El programa Gendered Innovations es resultado de una amplia colaboración internacional, incluyendo la Comisión Europea, la Fundación Nacional de la Ciencia y la Universidad de Stanford. Ahora hemos ampliado el programa para incluir a Japón, Corea del Sur,
Estamos encantados de ellos, Sudáfrica y también algunos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina y Brasil. Gender Innovations ha reunido a 200 científicos, ingenieros y expertos en géneros en una serie de talleres colaborativos. Se han implantado nuevas políticas en la Unión Europea, en Canadá y en los Estados Unidos. Y también ahora hemos ampliado el programa a Silicon Valley con una serie de mesas redondas tecnológicas para empresas líderes como Facebook, Google, etcétera. La Innovations tiene que ver con la integración del género, el sexo y el análisis interseccional, en el diseño de la investigación. La cuestión es cómo podemos aprovechar el poder creativo de género y sexo y el análisis interseccional para el descubrimiento. Este enfoque añade dimensiones valiosas a la investigación, lleva a la investigación hacia nuevas direcciones. ¿Por qué puede ser esto importante para nuestra investigación? La Comisión Europea recientemente, en 2020, con el programa Horizonte, reforzó la dimensión de género en la investigación. Ahora exigen que se integre el análisis del género y el sexo entre en el diseño de la investigación, y si no es relevante para la investigación que queremos realizar, que se debe justificar, entonces no se recibe financiación para esa investigación. Me complace saber que aquí, justo en Navarra, en el 2020, la convocatoria regional para propuestas de investigación y desarrollo incluía esta dimensión de género y daba más puntos a los proyectos que incluían adecuadamente la dimensión de género. Y este se promocionó a través del proyecto de Aditec, investigación con dimensión de género. Me parece que este trabajo es verdaderamente emocionante y que se está dando en todo el mundo. Bien, vamos a hablar un poquito del contexto, del trasfondo, en primer lugar. Los gobiernos y las universidades de los Estados Unidos, de Europa Occidental, han implantado tres enfoques estratégicos en cuanto a la igualdad de género en las últimas décadas. En primer lugar, los números de las mujeres, es decir, ampliar los números, las cuotas de mujeres y los grupos infrarrepresentados en la ciencia y en la ingeniería. En segundo lugar, el objetivo es arreglar las instituciones, fix the institutions en inglés, que promueve la igualdad de género en las carreras profesionales a través del cambio estructural en las organizaciones de investigación. Y el tercer punto es arreglar el conocimiento o las innovaciones con dimensión de género que estimulan la excelencia en la ciencia y la tecnología, integrando el análisis de género en la investigación. Mi charla de hoy se va a centrar en ese tercer enfoque estratégico, en arreglar el conocimiento. Esta es la área más nueva y la más importante para el futuro de la ciencia, la ingeniería y la innovación. Y es de eso de lo que trata Gendered Innovations. Bien, vamos a empezar. Hacer una mala investigación cuesta vidas y dinero. Por ejemplo, 10 fármacos han sido retirados recientemente del mercado estadounidense porque tenían efectos amenazadores para la salud. 8 de esos fármacos, de hecho, ponían o suponían riesgos para las mujeres. No sé si os haréis una idea de lo que cuesta desarrollar un fármaco. Cuesta miles de millones de desarrollar un nuevo fármaco y cuando fallan, cuando fracasan, causan muerte y sufrimiento humano. No podemos permitirlo así, que se haga mala investigación, pero hacer una buena investigación salva vidas y dinero. Un análisis, un ensayo concretamente de terapia hormonal realizado en los años 90 por el Instituto de las Mujeres de los Estados Unidos ha determinado, ha averiguado que por cada dólar que invierte el gobierno en la investigación, se obtiene un beneficio de $140 que vuelven a los contribuyentes de los Estados Unidos en forma de ahorros sanitarios. Este estudio concluyó que se salvaban vidas, que se producían menos casos de enfermedad cardiovascular, que había menos cáncer de mama y también como aspecto negativo se producían más fracturas osteoporóticas. Me gusta este tipo de métrica que utiliza
el área médica, pero lo necesitamos también a nivel de ingeniería, en el terreno de la ingeniería. Es muy importante también que hagamos la investigación bien desde el principio, desde el mismo principio. Este es el objetivo de Gendered Innovation. Nuestro proyecto desarrolla métodos de análisis de género de estado del arte y proporciona estudios de caso para ilustrar cómo el análisis de género conduce al descubrimiento y a la innovación. Antes de empezar a daros ejemplos de cómo utilizar el análisis de género aumenta la calidad de la ciencia, quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página con la terminología que estoy utilizando. ¿Qué quiero decir cuando utilizo la palabra sexo y género? La palabra sexo es muy sencillo. Estamos hablando de características biológicas, altura, peso. Es muy interesante, por ejemplo, para testar pues, los cascos, ¿no?, que nos ponemos al conducir una moto, para testar la seguridad de un vehículo. Por el contrario, el género hace referencia a actitudes socioculturales, el tipo de ropa que llevamos, el tipo de lenguaje que utilizamos, las actitudes. Y es importante saber que sexo y género interactúan. Vera Redzic-Gratzogretz ha hecho esta ilustración, esta gráfica, para nosotros, en la que aquí tenemos, por ejemplo, los genes, las hormonas y cómo interactúan con los factores sociales para así mejorar la nutrición, el estilo de vida, el estado socioeconómico y cómo esto, a su vez, interactúa a lo largo de la vida haciendo lo que somos como adultos. Muchos de nosotros pensamos en sexo y género en términos binarios, macho, hembra, hombre, mujer, femenino, masculino, pero el género va mucho más allá de hombres y mujeres. Una encuesta de 2016 de los Estados Unidos, que se volvió a hacer en 2020, demostró que el 0,6% de la población, es decir, casi 2 millones de personas de los Estados Unidos, se identificaban como transgénero. Y, por supuesto, hay otras categorías como género fluido que no estaban incluidos en la encuesta. Sabemos que 15 países permiten ya una tercera categoría como sexo en los documentos legales, como por ejemplo los certificados de nacimiento, los pasaportes, etcétera. Estos países incluyen a Alemania y a India. En los Estados Unidos hay 13 estados que permiten un tercer sexo. No sé si esto es ya una opción en España. Me interesaría saberlo. Ahora volvamos al porqué de esos 10 fármacos fracasaron y fueron retirados del mercado. Hay muchas razones por las que los fármacos no funcionan y tengo que decir que fallan más veces para las mujeres. Una razón es la siguiente. La investigación se realiza con hombres o animales que son machos o células que son masculinas y tejidos masculinos. Este estudio se realizó en 2011 y muestra que el sexo de los animales utilizados en la investigación. Vemos en azul se utilizan animales macho. El animal hembra, las ratonas, en este caso, se utilizan más a nivel de estudios de reproducción e inmunología, como vemos aquí. Pero a mí lo que me interesa es toda esta zona gris, donde el sexo del animal no se registra. Esto significa dinero de investigación tirado a la basura. Lo podemos tirar directamente por la ventana porque no se registra. En la Mayo Clinic se realizó un estudio similar con células y tejidos y aquí tenemos que casi todo es zona gris. No se registra cuál es el género, el sexo de la célula. Ahora me gustaría volver a... Bueno, vamos a hablar de investigación con células madre. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un ejemplo de cómo y la inclusión del sexo en nuestra investigación nos da mejores resultados de investigación. Aquí tenemos nuestra página web. ¿La podéis ver, Marusha? Bien, aquí tenemos la página web, es un recurso público, lo puede utilizar cualquiera. Tenemos aquí métodos generales, tenemos métodos para analizar el sexo, para analizar el género, enfoques interseccionales. Aquí tenemos estudios de caso, de ciencia, por ejemplo, de ingeniería.
Aquí hay muchos ejemplos interesantes y entorno o medio ambiente. Quiero hablar de las células madre y cómo el análisis de estas células mejora la investigación cuando se determina el sexo de la célula. ¿Por qué es relevante el sexo de la célula? La investigación demuestra que hay diferencias a nivel sexual, a nivel de sexo, en la capacidad terapéutica de las células madre. Aquí tenemos una vista de las células madre tomadas de tejido muscular y vemos o se indica que las células femeninas son más regenerativas o más activas que las masculinas. Sin embargo, hay pocos investigadores que consideran este aspecto, el sexo de la célula, lo que conduce al fracaso de la investigación. Una investigación realizada en Australia y en Noruega trabajó con células madre de ratones y utilizan adecuadamente animales macho y hembras, ratones macho y hembras adecuadamente identificándolos, pero cuando utilizaron células madre, utilizaron solo células madre femeninas, sin ser conscientes de ello. Fue una decisión arbitraria. Esto significó que en la fase de descubrimiento ellos no advirtieron la unicidad de las células madre masculinas. El resultado de no considerar el sexo de las células madre fue que sus ratones macho murieron y ellos, los autores, no supieron por qué. Pensaron que posiblemente el becario había realizado algún que otro error, pero en un momento dado, a través de un taller de Gender Innovation celebrado en Noruega, el equipo se dio cuenta de que podrían haber considerado también el sexo de las células madre. Y descubrieron que unir en cuanto al sexo al donante, perdón, con con el receptor llevaba a los mejores resultados cuando se identificaba. Pero, por supuesto, para este estudio tienes que analizar todas las posibilidades, todas las combinaciones de donante y receptor tienen que considerarse previamente, pero por supuesto nunca es tan sencillo. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta. En el caso de las células madre, estos factores pueden incluir, por ejemplo, el tipo celular, la enfermedad que se va a tratar y otras variables que pueden ser hormonales, inmunológicas o ambientales. Ahora voy a volver a, a la presentación. La idea que quiero trasladar en mi charla es que la dimensión de género en la investigación mejora la excelencia en ciencia y tecnología. Cuando consideramos el sexo de la célula, el sexo del animal y cómo interactúan, se obtienen mejores resultados. También la dimensión de género mejora la innovación y el descubrimiento. Asimismo, mejora la justicia social y la igualdad y para las empresas puede crear más patentes y mejorar la rentabilidad. Mi siguiente ejemplo proviene de la informática. Voy a dar distintos ejemplos de distintas áreas científicas y quizá hable de algunas de las que tocáis vosotros o tratáis vosotros. Voy a concentrarme ahora en la traducción automática, un ejemplo de traducción automática que, por supuesto, incluye el procesamiento del lenguaje natural. Aquí tenemos la historia. Hace un par de años, hace unos años, estuve en Madrid, que por cierto me lo pasé muy bien, y me entrevistaron algunos periódicos españoles. Yo no leo español. Puedo leer francés, puedo leer alemán, pero bueno, cuando volví a casa metí los artículos en el Google Trad y me quedé totalmente sorprendida cuando vi que se hacía referencia a mí como él. Él dijo, él escribió, él pensó y se hacía refiriendo a mí, a Londa Shivinger. Google Trade había utilizado el masculino por defecto. ¿Cómo puede ser que una compañía como Google cometa un error tan fundamental? ¿Cómo puede ser que se traduzca por defecto al pronombre masculina él dijo frente a ella dijo simplemente porque se utilice más veces? Aquí tenemos una imagen bastante interesante. Sabemos de Engbrand, otro producto de Google, que el ratio, el índice de él dijo frente a ella dijo, se ha reducido dramáticamente. Por ejemplo, en los 60 se utilizaba 4 veces más que en los años 2000.
Hay un bajón espectacular, ¿no? Al llegar a los años 2000, hasta los 2000. Esta caída que vemos aquí es resultado de una enorme revolución en la cultura americana, el movimiento feminista y también el apoyo financiero del gobierno que apoyaba a mujeres en ciencia. ¿Y qué pasa? Que con un algoritmo Google borra 40 años de revolución del lenguaje y además lo hacen sin querer, porque ahí está su sesgo, el sesgo de Google no consciente de Google Trad. En Gender Innovation nosotros hacemos talleres y hace 2 años hicimos un taller al que invitamos a dos expertos de procesamiento de lenguaje natural, uno de Stanford y otro de Google, y ellos escucharon durante 20 minutos y finalmente entendieron lo que acabo de exponeros. Pero tener que arreglar las cosas es un esfuerzo por parte de nosotras, de tener que estar actualizando constantemente las cosas. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que los ingenieros de Google, que muchos han estudiado en universidades tan prestigiosas como Stanford, cómo pueden cometer un error tan básico? Y bueno, yo hablé con todos estos ingenieros y les pregunté, ¿qué está haciendo Stanford mal? Por un lado, no se enseña análisis de género en las materias troncales de ingeniería. No enseñamos a los estudiantes análisis de género en los departamentos de ingeniería. Esto es algo que ahora intentamos arreglar. Bien, sí, algunos productos se pueden arreglar, pero ¿qué pasa si Apple, Google y otras compañías empezasen a hacer investigación de desarrollo de productos incorporando el análisis de género? ¿Qué pasaría si las tecnologías nuevas innovadoras se pudiesen concebir en base a este análisis de género? El punto que yo quiero trasladar es que este sesgo de género inconsciente del pasado amplifica las inigualdades de género en el futuro. Cuando entrenamos sobre datos históricos, el sistema hereda también el sesgo, incluyendo el sesgo de género. Por tanto, cuando un programa de traducción automática por defecto traduce como él dice, esto a su vez aumenta la frecuencia relativa de que el pronombre masculino aparezca en la web y por tanto revierte los avances tan duramente conseguidos en cuestiones de lenguaje igualitario. Bueno, pues resulta que Google, a pesar de que quisieron arreglar el problema, han sido incapaces de hacerlo. Eh, Hace unos meses hice la misma prueba y todavía no lo han arreglado, pero está claro que siempre es más difícil arreglar algo que ya está instaurado, ¿no? Si la plataforma básica ya está implantada. Sabemos que Google Trad está creando el futuro, la tecnología, nuestros dispositivos, los programas, los procesos, eh, dibujan las actitudes humanas, marcan las conductas y nuestra cultura. Dicho de otro modo, ese sesgo del pasado se perpetúa en el futuro e incluso aunque los gobiernos, las universidades y las compañías implementen políticas para promover la igualdad. Por tanto, la gran cuestión es cómo pueden los humanos intervenir en estos procesos automatizados para crear la sociedad que queremos. Hay muchos ejemplos, como el de Google Trad, donde ese sesgo no intencionado se incorpora en los algoritmos o en el software de los sistemas. Otro ejemplo es Google Search, la búsqueda de Google. Si estamos buscando trabajo, por ejemplo, los hombres tienen 5 veces más probabilidades que las mujeres de encontrar anuncios de puestos ejecutivos de alta remuneración. Estamos hablando de puestos de trabajo de más de $60.000 al año. ¿Qué pasa aquí? Pues los hombres en los Estados Unidos y en todo el mundo prácticamente tienen más representación y en la búsqueda de Google la idea es que se encuentre la persona adecuada con el anuncio adecuado y Google sabe si eres hombre o mujer y ahí lo que pasa es que piensa, vale, este puesto es de alta remuneración. Bien, por tanto, es para los hombres. O sea, qué problema de datos. Y aquí tenemos otro tipo de sesgo con los datos y que en este caso tiene que ver con la visión artificial. Aquí, bueno, esto de hecho
abordamos en un comentario que hicimos en Nature. Y yo llamo a esto el problema de las dos novias. Aquí tenemos dos imágenes de dos novias, una que es una novia estadounidense tradicional vestida de blanco y tenemos aquí a esta otra novia, es una novia tradicional del norte de la India. Por tanto, una fotografía de la novia estadounidense tradicional se etiqueta correctamente en el programa como novia, vestido, mujer, boda. Sin embargo, una fotografía de una novia de la India se etiqueta como artes escénicas, rojo, disfraz. Los datos están así de un modo tal que no reconocen a esta segunda mujer. ¿Por qué? Bueno, el problema tiene que ver con eso, con el sesgo de los datos. En este caso, en ImageNet, estamos hablando de una base de datos con más de 14 millones de imágenes etiquetadas que alimentan la investigación en visión artificial. Más del 45% de los datos de ImageNet viene de los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos solo suponen el 4% de la población mundial. Por el contrario, China e India solo aportan el 3% de los datos de esta base de datos, ImageNet. Sin embargo, estos dos países representan el 36% de la población mundial. Por tanto, necesitamos tener juegos de datos, conjuntos de datos que tengan la necesaria geodiversidad. Y ahora voy a hablar sobre el tema de etnicidad y raza, otra área de sesgo. Sabemos que los dispensadores de jabón no funcionan para personas que tienen una piel más oscura. Hay un vídeo online que se ha hecho viral en el que un hombre blanco pone la mano debajo del dispensador de jabón y sale jabón. Y luego otro hombre de piel más oscura pone la mano y no se le dispensa jabón. No funciona para personas cuya tez es más oscura. ¿Por qué? Porque el dispositivo utiliza una tecnología de infrarrojo que no detecta esos tonos de color de la piel. Y esto es muy importante. Incluso los relojes de Apple Watch, el Apple Watch no funciona para personas con una piel más clara, más oscura, perdón. Me gustaría también hablar de los medidores de oxígeno en sangre, los oxímetros, que se convirtieron en algo muy popular, un dispositivo muy popular durante el coronavirus. Pones el dedo dentro del medidor de oxígeno en sangre y así puedes ver cuál es tu saturación de oxígeno en sangre. Y sabrás si tienes que ir al hospital porque tienes un nivel de oxígeno bajo. Pero si yo pongo el dedo aquí en el dispositivo, me viene un poco grande porque está hecho para los hombres este dispositivo y bueno, el medidor de oxígeno no ofrece lecturas correctas de la saturación en sangre en personas con piel más oscura. ¿Por qué? Bueno, el oxímetro mide la saturación en sangre reflejando una luz infrarroja a través del dedo y así mide el oxígeno en sangre. El problema es que esa luz roja que se proyecta ve el oxígeno, pero también ve la melamina, también ve el pigmento y en la piel más oscura esto lo que hace es que confunde la lectura y el oxímetro piensa que hay más oxígeno cuando en realidad no hay tanto oxígeno. Esto significa que, por ejemplo, un paciente de COVID quizá no va a recibir la oxigenación necesaria debido al fallo del dispositivo. Esto, bueno, ha estado funcionando así durante muchos años y no se ha corregido. Y tenemos que recordar que hay muchos dispositivos como el Fitbit, el Apple Watch, que se utilizan ahora para monitorizar nuestra salud y que todos utilizan señales luminosas y que todos tienen problemas similares. O sea que lo que queremos es que los tecnólogos arreglen esto y diseñen dispositivos que funcionen para todos desde el principio y que no tengamos que hacer todo este proceso de diseño de producto, fracaso en el mercado y rediseño. Tenemos que hacerlo todo bien desde el principio. Cada uno de estos ejemplos que os he dado son importantes, pero ¿qué habéis notado sobre estos ejemplos? Cada ejemplo se centra en
una única dimensión social aislada, el Google, la búsqueda de Google, el reconocimiento de imagen, o en la raza, los dispensadores de jabón o los oxímetros. Por eso necesitamos un nivel de análisis mayor, más alto, es decir, necesitamos interseccionalidad o enfoques interseccionales. ¿Qué queremos decir con este término? La interseccionalidad describe las formas solapadas o interseccionadas de discriminación relacionadas con género, etnicidad, edad, estatus socioeconómico, o ubicación geográfica, orientación sexual. Este término se acuñó en 1969 por Kimberly Crenshaw para descubrir que cómo interactúan y se interseccionan múltiples formas de discriminación. Yo soy una mujer que tengo una orientación sexual, tengo una edad, tengo una etnicidad, tenemos que considerar el todo. Dejadme que os explique cómo funciona esto en el ámbito del reconocimiento facial. Esta investigación la ha realizado Joe Bulawimney, la vemos aquí. Esta investigación se llama Gender Shades. Tiene un vídeo maravilloso que os recomiendo que lo encontréis y lo veáis. No tenemos tiempo aquí. Gender Shades estudia la interseccionalidad. Concretamente, estudia cómo se establece esa intersección entre sexo y raza, y también muestra que el reconocimiento facial no funciona para las caras de las mujeres negras. Joy Bulawimi, para que le reconociese el sistema, tuvo que ponerse una máscara blanca. Ese sistema no le reconocía su cara con su tono de piel. Bien, aquí vemos cómo funciona el análisis interseccional. En primer lugar, tenemos el análisis de género. Los sistemas funcionan mejor con las caras de los hombres que con las caras de las mujeres. Y luego tenemos el análisis de raza. Estos sistemas funcionan mejor con las pieles o la tez más clara que con la oscura. En el análisis interseccional, el sistema funciona peor para las mujeres negras con tasas de error del 35%, mientras que no funciona tan mal para los hombres de raza negra, un 12%, no funciona nada mal para las mujeres de piel más clara, el 7%, y el 1% el programa da en el blanco, hombres de piel clara. ¿Qué pasa si hacemos un análisis de sexualidad? El sistema no reconoce las caras transgénero, especialmente durante los periodos de transición, porque las personas transgénero a menudo toman hormonas que van cambiando los rasgos faciales y tienen aspectos diferentes en momentos diferentes. Y hay un análisis facial. También deberíamos saber que la cosmética facial, el maquillaje, reduce el reconocimiento facial y su precisión en un 76,21%. O sea que a lo mejor después de un vuelo de 12 horas, pues ponte el maquillaje, ¿no? Bien, dejadme que añada que tener los datos correctos y conseguir que la tecnología vea a todos es solo un aspecto del problema del reconocimiento facial. Hay más problemas también relacionados con la seguridad. Por ejemplo, las personas transgénero ahora no quieren que se les haga seguimiento mediante reconocimiento facial, porque el potencial mal uso del reconocimiento facial ha llevado a distintas acciones. Por ejemplo, Bélgica ha declarado el uso de reconocimiento facial ilegal. San Francisco tampoco deja que la policía lo utilice y IBM, bueno, le ha ido fatal a nivel comercial. Tenemos que tener cuidado. Queremos que este reconocimiento facial funcione para todos, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo utilizamos. Gender Innovations está basado en soluciones. No tengo tiempo de hablaros de todas las soluciones para todos y cada uno de estos problemas, pero podéis leerlo. Tenemos un caso de estudio fantástico sobre Machine Learning, analizar el género, y Jane Zhu y yo hemos escrito un comentario tenéis aquí la referencia bibliográfica, y también hemos escrito un artículo en Nature sobre cómo el análisis de género, mejora la ciencia y la ingeniería. Bien, ahora vamos a pasar de la ciencia de la informática a la ingeniería civil.
Y quiero hablar concretamente del diseño de las ciudades y del transporte público. Nuevamente, os voy a dar algunos ejemplos sobre cómo el análisis de género puede mejorar la ciencia y la tecnología en distintas áreas. Bien, voy a hablar de transporte público concretamente. En el ejemplo que os voy a mostrar, vamos a ver cómo se puede conceptualizar la recogida de datos, cuáles son las categorías para la recogida de datos en el transporte público. Para que os hagáis una idea, voy a utilizar un ejemplo del transporte público. Aquí tenemos un trabajo de mi amiga y colega Inés Sánchez de Madariaga, catedrática de Madrid y también codirectora en Gendered Innovation en nuestro programa. No quiere que diga que le han dado premios aquí en España. Pero bueno, aquí tenemos su estudio. Los profesionales del urbanismo que desarrollan los sistemas de transporte, pues el metro, los tranvías, los trenes, estudian cómo utiliza la gente esos medios de transporte. Aquí la innovación con dimensión de género está reconceptualizando cómo se recogen y analizan los datos. Tradicionalmente, aquí tenemos el antes y el después, tradicionalmente, los ingenieros de camino, los profesionales del urbanismo, utilizan estas categorías para ver cómo la gente utiliza el transporte. Tienen en cuenta el empleo, el uso personal, acompañar a alguien, hacer compras, ocio, todo este tipo de cosas. Lo que vemos aquí es que la movilidad de los cuidados, los desplazamientos relacionados con los cuidados, no es una categoría de estudio. Y aquí Sánchez de Madariaga ha desarrollado el concepto movilidad de los cuidados y ella estudia también que esta movilidad de los cuidados constituye también una categoría específica y la vemos aquí en segundo lugar. Es la segunda razón por la que se producen desplazamientos de transporte, es decir, llevar a los niños a la guardería, ayudar a unos padres que son ya ancianos o realizar trabajo asistencial de cuidados y luego, en tercer lugar, aparecen las razones de desplazamientos personal, acompañamientos, compra. En el sistema tradicional, ese trabajo de los cuidados está muy escondido en todas estas categorías y cuando las aunas y consigues tener una categoría específica, nos damos cuenta de que es una categoría muy, muy importante para el análisis de datos. ¿Por qué es esto importante? Las personas que se desplazan por razones de trabajo y los que se desplazan para trabajar también por cuestiones de cuidado tienen patrones específicos. Por ejemplo, la gente que va al trabajo y después a otro lugar. Las personas que trabajan que se desplazan para cuidar hacen toda una serie de desplazamientos y tienen un patrón diferente. A lo mejor primero van a la guardería, por ejemplo, o al colegio, luego van al trabajo y luego a la vuelta a casa vuelven a la guardería, pasan por la tienda, pasan a la tintorería, por ejemplo, y luego regresan a casa. Es decir, ahí tenemos un patrón muy, muy diferente que, por supuesto, debe tenerse en cuenta y no únicamente la categoría de aquellos que se desplazan para trabajar. Conceptualizando lo que Sánchez de Maderaga llama movilidad de los cuidados como una categoría de análisis es algo nuevo y emocionante. Incorporar el concepto de la movilidad de los cuidados crea sistemas de transporte más eficientes, reduce los costes y mejora la calidad de vida de las personas. Y ahora tengo un último ejemplo. Y ahora voy a hablar de robots y robótica, porque con toda seguridad los robots están aquí para quedarse. En muchos casos hablamos de robots de asistencia, tecnologías de asistencia para las personas mayores, para niños con autismo. Sí, estos robots están viniendo y están viniendo en todos los lugares, en los restaurantes, en los aeropuertos. Los robots están diseñados en un mundo en el que hay normas de género, identidades de género y relaciones de género. Estamos hablando de reglas no habladas de género que encontramos en el lugar de trabajo, en la familia y que se
que interactúan con el individuo de una manera específica, forman parte de la cultura y los humanos, seamos diseñadores u usuarios, tendemos a dar género a las máquinas, pero las máquinas no tienen género, pero nosotros tenemos esa tendencia a darle género a las máquinas porque en la cultura humana el género sigue siendo una categoría social primaria. Hay muchos diseñadores de robots y especialistas en robótica y en interacción humano-robot que mantienen que dar género a los robots puede ser bueno porque así cumple las expectativas de los humanos. Por ejemplo, un robot de enfermería debería tener género femenino porque así cumpliríamos las expectativas de la mayoría de los humanos que esperan que una enfermera sea una mujer. ¿Colaborarán mejor los pacientes si este robot es una mujer? ¿Se tomarán más las medicinas? ¿Harán los ejercicios? Bien, aquí tenemos cierto riesgo, cierto peligro. En el momento que los usuarios asignan género a una máquina, tenemos estereotipos. Es como lo que he hablado, ¿no? Del machine learning. El peligro de que demos género a los robots refuerce las desigualdades de género. Por ejemplo, si diseñamos robots de enfermería como enfermeras, ¿hacemos que los hombres tengan más difícil convertirse en enfermeros? En los Estados Unidos, de hecho, ser enfermero es un buen trabajo y ahora hay muchos hombres que quieren acceder a puestos de enfermería y solicitan puesto de enfermería. Por tanto, no deberíamos reforzar el estereotipo haciendo un robot enfermera femenino. Diseñar el hardware en base a estereotipos puede amplificar esos estereotipos en el futuro. Por tanto, el reto para los diseñadores es, primero, entender cómo el género se encarna en los robots y, en segundo lugar, diseñar robots que promocionen y promuevan la equidad social. Bien, ¿cómo le damos género a un robot? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo lo interpretamos? Este robot se llama Pepper, es de una compañía japonesa, pero también hay otros de empresas de otros países. Bien, aquí tenemos la anatomía, la apariencia, el nombre, la voz, el color, la personalidad. Vamos a ver a Pepper. La anatomía de Pepper es algo confusa, ¿no? ¿Qué creemos que es? ¿Un hombre o una mujer? Tenemos una cintura bastante marcada, ¿no? Sería algo femenino. Y luego tenemos esta especie de piernas falda, que parece que sería algo femenino, pero recordemos que los hombres japoneses, los samurái, llevaban falda, ¿no? Llevaban vestido. Y luego no tiene pelo, ¿no? Lo que le da un aspecto de chico, ¿no? De masculino, un aspecto masculino, pero tiene la cinturita, ¿no? Y cosas femeninas. En inglés, pepper es un nombre bastante neutro. Pepper, pimienta en español. Yo no conozco a ningún Pepper, la verdad. Los diseñadores de este robot hablan de él como él. Pero al único Pepper que yo he conocido es el de las películas Iron Man, cuando el personaje, ¿no? El personaje de Gwyneth Paltrow, ¿os acordáis? Y su asistente. Pepper. Bueno, tenemos que tener cuidado. Y luego tenemos las voces. Las voces están llenas, plagadas de información cultural. El tono de la voz indica si es femenino, masculino, niño. La voz de Pepper, perdón, es muy infantil y muchas tecnologías de apoyo, de asistencia, suelen tener una voz infantil para que no suene, digamos, amenazante. Si pensamos en Alexa, en Siri, las voces son femeninas y son vistas como asistentes y por tanto se endurece ese estereotipo de la mujer como alguien que asiste. Queremos evitar esa tendencia. Hay un desarrollo muy interesante en relación a la voz. Q. En Dinamarca, en el 2019, los daneses crearon una voz sin género. Lo puedes hacer utilizando el tono, manipulando los tonos de la voz. Bueno, y lo podéis probar vosotros en Internet. Yo sí he hecho la prueba para intentar decidir, ¿no? De si la voz es masculina o femenina, pero se supone que es una voz neutra en cuanto a género. ¿Qué podemos decir del color? No tengo tiempo para mostraros
que por defecto todos los robots son blancos. Pensad en los robots, suelen ser plástico blanco y todos son blanco. Una solución podría ser, perdón, tener tonos de piel customizables, personalizables. Aquí tenemos a Milo o Milo. Milo es un robot que está disponible en toda una variedad de tonos de piel. Milo está diseñado para niños con autismo, para ayudar a estos niños con autismo a aprender. Dado que el autismo afecta a 4 veces más chicos que a chicas, tiene una representación masculina, pero sería importante también tener un robot, ¿no?, para los millones de niñas que también padecen este trastorno, el autismo. Sería algo muy bonito, ¿no?, que hubiese también la versión femenina del robot. Nuestro reto en robótica es que los profesionales de la robótica puedan crear el círculo virtuoso. Queremos que la robótica sea un catalizador de cambio de las normas de género. Los ingenieros tienen la oportunidad de cuestionar las normas de género y crear un algoritmo o un robot, y deben tener cuidado de que sus tecnologías promuevan la igualdad de género. Esto a su vez tiene un impacto sobre el usuario, que puede repensar las normas de género, y esto a su vez repercute sobre la cultura, que se convierte en algo más justo y más igualitario. Os podría dar muchísimos ejemplos. Tenemos 40 ejemplos en nuestra página web de Gendered Innovation. Tenemos ejemplos como este, un artículo que podéis leer. La innovación es lo que hace latir al mundo, fomenta la creatividad con nuevas perspectivas, plantea nuevas preguntas y abre nuevas áreas a la investigación. ¿Podemos permitirnos ignorar esas oportunidades? Muchas gracias. Muchas gracias, Londa. Doy un poco de tiempo para la traducción, porque Londa habla muy rápido. Ahora voy a ver un par de preguntas del público para Londa. Una sería, en los proyectos de investigación hay un presupuesto económico limitado, entonces, ¿cómo se puede incorporar esta dimensión con un dinero limitado previamente? Bueno, la cuestión es que si no lo incluyes, ese componente de género, vas a tener un producto que va a fallar, y eso es más caro, resulta más caro. A mí me parece que hay que elegir un proyecto que puedas hacer correctamente y de manera excelente, y buscar financiación para ello. El Instituto de la Salud estadounidense ha reconocido que es necesario, se requiere que la investigación se utilice en animales macho y hembra. Saben que es más caro y están previendo ya el presupuesto, una gran cantidad de dinero para cubrir ese gasto extra. Pero tenemos que darnos cuenta de que si investigamos sin considerar el género y el sexo, las cosas no van a funcionar. Vamos a tener daños, efectos negativos. Vas a acabar con un producto que la gente no va a comprar. Yo no voy a comprar nada que no haya sido diseñado teniéndome a mí en cuenta, teniéndome a mí en mente desde el punto de vista corporal, altura. Sí, me he comprado un iPhone y evidentemente sí, te caben en el bolsillo, pero ¿quién lo lleva en el bolsillo? Las mujeres, de las mujeres. Cuando diseñas tu investigación, tienes que tener en cuenta poder cubrir los aspectos importantes. Voy a compartir mi pantalla un momentito, otra vez. En nuestros métodos generales, en este apartado,
Bueno, imaginemos que sois diseñadores de coches, ¿no? Y estamos diseñando los dummies, los maniquís, para testar la seguridad. Bien, aquí tenemos esta gráfica de uno de nuestros proyectos. Tenemos que considerar el sexo durante todo el proyecto. En primer lugar, identificación del problema. Tenemos que identificar un problema que sea lo bastante pequeño para poder hacerlo adecuadamente y poder colaborar con otros para hacerlo crecer y así hacerlo de manera total. Aquí, en este quesito, tenemos todas estas pistas. Luego tenemos otros quesitos: diseñar la investigación, recogida de datos, analizar, difundir. Y esto lo tenemos para sexo, lo tenemos para género y para todas estas cosas. Y luego tenemos métodos específicos, algunos para machine learning, algunos son de robótica social. Yo os animo a que visitéis la página web y veáis cuáles son las mejores prácticas y cómo nos puede salir bien la investigación. No tiene ningún sentido hacer una mala investigación, ningún sentido. Otra pregunta que queríamos hacer es, para el público en general, que piensa siempre, que da por supuesto que la ciencia y la tecnología son absolutamente imparciales, neutras y perfectas desde la base, ¿qué dirías a esas personas que hoy te han escuchado y que de repente dicen: en el año 2021, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo hay ejemplos todavía de cosas que se hacen sin considerar esta dimensión? Yeah. This is one of my core. Ese es un gran meollo y una importante cuestión para mí, ayudar a la gente a entender, ¿no? A los científicos y tecnólogos. A mí no me interesa marcar lo que está mal. A mí lo que me interesa es que los científicos y los tecnólogos hagan las cosas bien desde el principio. Se tienen que dar cuenta de qué factores deben integrar para que sea objetivo. Si ignoramos el género, si no tenemos una ciencia neutra, tenemos un sesgo, tenemos una ciencia que no es objetiva, pero el objetivo es crear objetividad. Y hay variables, el género y el sexo, que tienes que considerar en el diseño de tus variables, en el diseño de tu ciencia. Estemos hablando de seguridad de los automóviles. Es bastante sorprendente que saber que los coches se testan con un maniquí del tamaño medio del hombre medio, es decir, se toman las medias de altura y de peso. Es el valor por defecto en la cultura occidental. Mucha de la ingeniería mecánica también utiliza esa referencia, un hombre de talla media. En los años 60, creo, la industria del automóvil creó un maniquí para el 5% de una población femenina, pues es decir, hicieron un maniquí muy pequeñito que tampoco con ello comprende el esqueleto de la mujer, el sistema muscular de la mujer y cómo se puede lesionar una mujer en un accidente de coche. Por ello, las mujeres se ven más afectadas normalmente por los accidentes de tráfico en condiciones idénticas. Tenemos que superar esos valores por defecto tan convenientes que ya hemos identificado en nuestra cultura y ahora tenemos que diseñar teniendo a todos en cuenta. En el Congreso estadounidense ahora hay un proyecto de ley que es para que se haga un maniquí en esas pruebas de vehículos en un 50%, en una tasa de 50%, con una apariencia femenina, un maniquí femenino. Y hay una mujer diseñadora de Suecia que ha creado ese maniquí femenino de talla media, ese modelo, para así poder entender cómo mantener la seguridad también para las mujeres cuando vas en coche. La ciencia no es excelente, la ciencia no es objetiva hasta que consideres todas las variables. Y tercera y última pregunta que vamos a plantear a Londa. Voy a hacer un mix de varios investigadores o investigadoras
que nos plantean. Ellos trabajan con plantas o en el área de físicas o matemáticas y dicen, ¿cómo puedo incorporar la dimensión de género en mi día a día en estas investigaciones? Well, it's my view that some fields like pure mathematics Bueno, en matemática pura no tiene, o física pura no tiene dimensión de género. Si solicitas fondos europeos, simplemente dices que no es relevante para tu proyecto, para tu trabajo y lo justificas y ya está, lo aceptan. En el momento en que la física empieza a aplicarse, entonces se empieza a ver ejemplos porque entran en juego los componentes sociales. Mi hijo es matemático, por ejemplo, y la matemática pura está claro que no tiene un componente de género. No intentamos forzar el componente de género allí donde no es relevante, donde no es pertinente, porque hay muchos otros lugares donde sí. En cuanto hablamos de organismos vivos, siempre hay una dimensión de sexo. Por ejemplo, los organismos marinos, las tortugas, por ejemplo. El sexo de las tortugas está determinado por la temperatura. Por tanto, el calentamiento global está destruyendo las poblaciones de tortugas en algunos lugares de Australia, en la Gran Barrera, en el arrecife de coral. Hay poblaciones que ahora son en un 99% femeninas debido al calentamiento global. Por tanto, es muy importante incluir el análisis de sexo allí donde es relevante para poder cambiar el problema y para poder entender que de eso va el análisis de sexo, poder entender los cambios profundos que están dándose en la Tierra. Y eso es lo que quiero enfatizar. El uso de las palabras puede ser muy relevante para ciertas áreas y para otras no. Pero yo soy una mujer. Estoy pensando que algún día un físico brillante, excelente y brillante, se dará cuenta también de que el sexo también es importante en la física. Muchísimas gracias, Que Lola, sobre todo por investigar en un ámbito tan innovador e interesante, uniendo el conocimiento científico con las necesidades de la mitad de la población mundial. Así que desde Aditec, muchísimas gracias, por supuesto, a Londa y a tantas personas que habéis seguido en directo esta conferencia, no solo desde distintos puntos de España, sino desde otros países. Y sobre todo, gracias por tener esa curiosidad científica que os ha acercado hoy a Science Caixa. Y os recordamos también que quedan las próximas conferencias, son ya todas presenciales aquí en Pamplona. Mañana tenemos a las 11 a Isabel Sol Agurpegui, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Y a las 5 de la tarde tenemos a José Luis Arzuaga, paleontólogo, divulgador y codirector de Atapuerca. Y el viernes por la mañana, antes de la gala, que tendremos a Pep Gatell, que es fundador de la Fura dels Baus y presidente de Fundación Épica. Toda la información la tenéis en la web de sciencecaixa.com. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Gracias.